Estamos ya en nuestra sección de Economía, Noticias en Vivo y las inversiones extranjeras. Este es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos con el doctor Jesús Dávila, abogado especialista en Corporate Compliance de la firma Baker & McKenzie. Es profesor universitario, especializado en Derecho Corporativo. Doctor, gracias por acompañarnos la mañana de hoy en Noticias en Vivo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este trabajo que preparó nuestro equipo de producción da cuenta del descenso de la inversión extranjera en Venezuela durante los últimos años, a partir de la entrada en vigencia del control de cambio en 2003, pues hubo una limitación muy firme. Luego, pues, con el paso del tiempo, las empresas, sobre todo las transnacionales, empezaron a reportar dificultades para repatriar capitales y para otro tipo de operaciones. En este momento, el entorno legal, ¿cuán amigable o no es para la inversión extranjera, más allá, independientemente del contexto político, económico y social? Fíjate, el tema es interesante y plantea una serie de aristas que desafortunadamente tienen que ser analizadas para entender cuál es el entorno. Venezuela ha pasado por un proceso, yo diría, de evolución jurídica, insisto, como tú mencionabas, sin entrar en el tema estrictamente político, bastante dinámico. Nuestro régimen de inversiones extranjeras normalmente venía regulado por la regulación que estaba establecida en la Comunidad Andina a través de un decreto que se había promovido en el año 1992, el decreto 2095, establecía unas reglas de juego que en el contexto subregional de alguna forma favorecían la inversión. Todos los países tienen reglas para de alguna forma controlar, establecer estadísticas sobre la inversión y establecer controles sobre los activos de extranjeros en sus países. A partir de los últimos 20 años han habido cambios significativos. Quizás los dos cambios más importantes han sido en el 2014 y en el 2017, con la promulgación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la Ley de Inversión Extranjera Productiva, que yo creo que marca un cambio importante, un cambio de paradigma importante en la forma de entender las inversiones. Bueno, para empezar te pone cifras mínimas de inversión. Una inversión extranjera en Venezuela hoy en día es una inversión que supere o iguale los 800.000 euros. Eso era una limitación que antes no estaba establecida en la ley. Se establecen cosas como la permanencia de la inversión bajo ciertas condiciones por 2 años para que esos derechos que se establecen en la ley puedan nacer a favor de los inversionistas. Se hace una separación en cuanto a la tipología de inversión que se puede hacer y cuál no se puede hacer. Y hay una parte que yo creo que es esencial, y es que se califica o se regula la conducta del inversionista. La ley objetivamente establece unos deberes para el inversionista, uno de los cuales, por ejemplo, es no involucrarse en asuntos de naturaleza política. Es decir, reclama la ley, y esto parece ser una suerte de política de Estado del inversionista, una suerte de pasividad ante la situación política que ocurre en el país. Ciertamente esto no Eso para la inversión extranjera, estamos hablando para la inversión extranjera, hay que aclararlo. Totalmente. Eso ciertamente plantea unas reglas de conducta, de alguna forma, sobre el inversionista extranjero, que de alguna forma plantea un reto importante. Otro paradigma que yo creo que vale la pena mencionar, y definitivamente tenemos que incluirlo en la discusión, es que somete las disputas que puedan existir sobre la naturaleza de esos derechos que nacen en materia de inversión a la jurisdicción venezolana. Y para hablar en cristiano, básicamente, si tienes un problema, tienes que lidiarlo en cortes venezolanas. No es un secreto que Venezuela ha sido objeto de innumerables denuncias ante distintos tribunales internacionales para de alguna forma establecer posibles indemnizaciones fundamentalmente con todo el proceso de expropiaciones que hubo a partir del 2006, 2004. Y hay procesos pendientes. Hay procesos pendientes. Es un tema sumamente complicado y la ley resuelve en 2 líneas diciendo, bueno, todo esto vamos a resolverlo a través de los tribunales venezolanos y eventualmente podemos decidir si vamos a sistemas de ¿Y cuáles son esas inversiones que se pueden adelantar y esas que no se pueden adelantar de acuerdo con esta norma? Bueno, la realidad es que el sistema de inversión extranjera a nivel global es muy sencillo. Yo tratando de traer esto a un lenguaje menos de abogados, en el fondo es traer cualquier cosa desde el extranjero que se considere económicamente valorable al patrimonio de una compañía, de forma tal que esa compañía genere algún tipo de actividad productiva en el sentido comercial, económico de la expresión. Eso en el fondo es una inversión. Claro,
los abogados nos ponemos técnicos y empezamos a discernir cuáles son esas cosas que tú puedes traer. Bueno, una muy sencilla es dinero, obviamente. Otra que puedes traer son bienes, puedes traer maquinaria. Otra que puedes traer son cosas que no se vean, bienes intangibles, marcas, conocimientos, servicios que pueden favorecer la industria, el proceso productivo de las compañías a nivel local. Eso en el fondo es una inversión extranjera. ¿Cuál sería quizá el mayor reto? Bueno, básicamente es el reto que se enfrenta en la Venezuela actual, es el problema de cómo llegar a Venezuela y además cómo salir. Cómo llegar a Venezuela es el reto obvio de la limitación en cuanto a, por ejemplo, todo el tema asociado a las sanciones que se han impuesto sobre el país, que definitivamente han establecido un cerco importante para los inversionistas. Vamos a hablar de las sanciones, pero vamos a detenernos acá. Es decir, hemos hablado de un entorno jurídico y lo hemos separado hasta ahora del contexto político, económico y social que está allí, que pesa sobre la decisión de empresas o empresarios extranjeros de venir a Venezuela. La suma de estos dos elementos, del jurídico y del político, económico y social, ¿qué resultado está teniendo sobre el comportamiento de la inversión de acuerdo con los casos y el seguimiento que ustedes vienen haciendo desde la firma a la que representa? Pero nos lo responde al regreso de esta pausa, doctor. Conversamos, amigos, con el doctor Jesús Dávila, abogado especialista en Corporate Compliance de la firma Baker & McKenzie, profesor universitario especializado en Derecho Corporativo. Volvemos.